Bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con los conceptos básicos de modelado y simulación. Este ya viene a ser un resumen del primer tema del libro oficial. Bien, lo que vamos a ver, los conceptos de sistemas y experimentos. Después vamos a ver sistemas naturales y artificiales, experimentos, los conceptos de experimento. Luego el concepto de modelo, ¿qué es un modelo? Luego vamos a ver qué es una simulación. Después vamos a ver las razones para la simulación y cuáles son los peligros de la simulación. Luego vamos a ver la construcción de los modelos. Luego vamos a ver el análisis de la sensibilidad, diagnóstico basado en modelos, verificación y validación de modelos, ¿no? Cómo nosotros comprobamos que un modelo es correcto o no, o es válido o no, no puede ser que sea parcialmente correcto. Luego se va a ver el análisis de los modelos y luego las clases de modelos matemáticos que existen. Hay las clases de ecuaciones, modelos de ecuaciones. Hay unos modelos que pueden ser dinámicos o estáticos, dependiendo de su comportamiento de salida. Hay otros modelos que son dinámicos de tiempo continuo o de tiempo discreto, dependiendo su salida si es en todo instante de tiempo o solamente un instante de tiempo determinado. Luego vamos a ver los modelos cuantitativos que tienen una salida a una cantidad y los cualitativos que tienen una categoría que no está exactamente definida, ¿no? Que es una categoría aproximada. Esos son los cualitativos. Luego vamos a ver en qué se usa los modelos, el modelado en la simulación, en el diseño de producto, el modelado de la simulación, el diseño de producto, cuál es su uso y vamos a ver ejemplos de modelados de sistemas. Bien, eso entonces lo que Papu, peso.
Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, se escucha. Ya vamos a continuar. Se fue la luz aquí un segundo y hasta que reinicien todos los equipos se tarda más un minuto. Bien, me avisan si se ve lo que estoy compartiendo. Se ve, Inge, se ve. Gracias. Y entonces vamos a ver los sistemas y experimentos, los sistemas que pueden ser naturales o artificiales. Los experimentos, el concepto de modelo, simulación, razones y peligros de la simulación, construcción de modelos, análisis de modelos, análisis de la sensibilidad del modelo, diagnóstico basado en modelos, verificación y validación de modelos. Después vamos a ver la clase de modelos matemáticos, tenemos los modelos de clase de ecuaciones, modelos dinámicos versus los estáticos, modelos dinámicos de tiempo continuo versus los de tiempo discreto y modelos cualitativos versus cuantitativos. Utilización del modelado y simulación en el área de diseño de productos y ejemplo de modelos de sistema. Bien, ¿cuál es la introducción? Nosotros tenemos una evolución en el ámbito de computacional. Cada vez las computadoras son más rápidas, cada vez procesan mayor cantidad de información. Entonces eso nos sirve para poder representar grandes cantidades de datos. Por ejemplo, podemos nosotros hacer un modelo de la explosión del Big Bang, ¿no? El origen del universo. Podemos hacer un modelo de los vehículos espaciales. Podemos hacer modelos de automóviles, también de medicinas en el cuerpo humano, de sistemas móviles de telefonía y aspectos más profundos de las ciencias naturales, de la naturaleza, como por ejemplo representación de alguna cuenca hidrográfica, algún incendio. Todo eso se puede hacer mediante el modelado ahora que tenemos las herramientas potentes que son las computadoras. En esta materia se va a utilizar el lenguaje modélica para el modelado y simulación de sistemas computacionales. Ya, entonces, las computadoras, como han ido creciendo y mejorando en sus diferentes aspectos, pues nos permiten hacer estas maravillas, nos permiten hacer un modelado que es una representación aproximada del sistema real. Obviamente nosotros no podemos hacer un Big Bang y en Bolivia tal vez no podemos hacer ni siquiera medicinas ni automóviles, pero lo podemos hacer a través de un modelado y podemos tener resultados bastante aproximados que nos dice si tenemos que invertir o no en esos negocios. Esta materia vamos a utilizar principalmente lenguaje modélica para el modelado de simulación con sistemas computacionales. Bien, continuando de los conceptos básicos, vamos a hablar qué es sistema y qué es experimento. ¿Qué es sistema? Un sistema se puede ver de diferentes formas. La más clásica es que es un conjunto de partes interconectadas entre sí para cumplir algún fin. Entonces, se puede ver también de otra forma. Un sistema es un conjunto o colección de objetos cuyas propiedades deseamos estudiar, ¿no? Por ejemplo, un sistema puede ser el sistema solar, un sistema puede ser el sistema del cuerpo humano. Entonces, esos son sistemas que nosotros deseamos estudiar, ¿no? Ya ese conjunto de objetos o colección que interactúan entre sí. ¿Para qué queremos estudiar los sistemas? Para comprenderlos y después construir ese sistema. Eso es lo que hace la ingeniería. O sea, nuestra área lo que hace construye un sistema y si no puede construir un sistema, construye una aproximación, que esa aproximación se llama modelo. Y también se estudia los sistemas por curiosidad para comprender más la naturaleza. En el caso de las ciencias naturales lo que hacen es un estudio descriptivo de los sistemas, ¿no? Por ejemplo, puede ser el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema del medio ambiente en el Chaco, en el llano, en la Chiquitanía, etcétera. Todo eso es una curiosidad que se satisface en las ciencias naturales estudiando este tipo de sistemas naturales. ¿Qué es un experimento? Es una selección y definición arbitraria de lo que constituye un sistema.
Un experimento no puede replicar totalmente a un sistema real. Entonces se selecciona y se define de forma arbitraria, es decir, lo que más le interesa para construir un sistema. Y debe ser guiado por el uso que se le deben dar al sistema, ¿no? Entonces, cuando se hace un experimento, se tiene que hacerlo de una forma similar a lo que se haría en el sistema real. Y debe ser guiado también cuando se hace un experimento, debe ser guiado por personal más capacitado que los experimentadores, ¿no? Que por lo menos le tiene que dar alguna guía básica para la construcción de ese experimento, ¿no? Entonces, tenemos, tenemos esa definición de lo que viene a ser, de lo que viene a ser el experimento. Continuando, veremos los sistemas naturales y artificiales. Aquí tenemos un sistema que lo que hace calienta energía, produce energía eléctrica, enciende una bomba y genera agua caliente. Y esto lo captura de un colector, es decir, un panel solar, de la energía del sol. Este sistema, se puede decir que esta parte de aquí, de adentro de la casa, es un sistema artificial. Y esta parte de aquí es un sistema natural. Las luces del sol y lo que viaja a través del cielo, del espacio libre y de las nubes. Tenemos un sistema totalmente artificial que es un procesador central de telefonía móvil. Por ejemplo, tenemos el central de Santa Cruz, tenemos procesadores regionales, puede ser en Camiri, en San José de Chiquito y en Valle Grande. Y después tenemos las llamadas. Este es un sistema de comunicaciones móviles que es totalmente artificial. Luego tenemos sistemas naturales, por ejemplo, aquí tenemos un sistema de ríos, un medio ambiente de ríos, montañas, volcanes, y tenemos acá el sistema de la Vía Láctea, ¿no? Un sistema solar, viene a ser una galaxia, un pequeño sistema solar dentro de la galaxia que se llama Vía Láctea. Entonces, esos sistemas son sistemas naturales. ¿Saben por qué son naturales los unos y por qué son artificiales? ¿Qué creen ustedes? La diferencia, dije, Claro, claro que sí, pero ¿por qué a algunos les llamo naturales y por qué a los otros les llamo artificiales? porque los artificiales son creados por nosotros, pues, por el hombre. No son algún producto de la naturaleza. Este, eso y Claro, los sistemas naturales existen antes de cualquier invención del hombre y los sistemas artificiales se han producido por la invención de los seres humanos, ¿no? Entonces, tenemos sistemas naturales que tienen su conjunto de partes que interactúan entre sí y producen algo. Y también tenemos los sistemas artificiales que tienen su conjunto de partes, interactúan entre sí y también producen algo, ¿no? Pero creado por el hombre. Los sistemas deben ser observables. Un sistema que no se pueda observar, ustedes están entrando en el mundo de la adivinanza, ¿no? Entonces, un sistema tiene que ser observable. Los más chicos también tienen que ser controlables. ¿Y esto qué significa? Un sistema es controlable cuando se influye en su comportamiento. Por ejemplo, una computadora es un sistema. Ese es controlable. Usted formatea, teclea, etcétera. Pero si ya hablamos de una planta de gas, es un sistema también controlable, pero depende de quién lo vea, ¿no? Usted si lo ve como un ingeniero de sistemas, pues, a no ser que sea un operario de planta, no lo va a ver como un sistema controlable. ¿Cómo se controlan los sistemas? A través de entradas a los sistemas, es decir, se le da ciertos valores que el sistema pide y entonces esas variables de entradas influyen en el sistema, lo modifican. Esas variables de entrada pueden ser variables puestas por el ser humano, como puede ser directamente del entorno, ¿no? Del medio ambiente. Por ejemplo, un sistema
que quiere calcular el IVA, le va a pedir como dato de entrada el carnet de identidad, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es una variable artificial. Ahora, un sistema puede ser también que calcule, un sistema que calcule la temperatura óptima para una casa y se base en sensores de temperatura del medio ambiente. Entonces, esos son variables de entorno, ¿no? Son variables naturales que influyen en el sistema, ¿no? Si está muy caliente, va a activar el aire acondicionado, y si es que está muy frío, va a activar la calefacción. Después de interactuar, se producen salidas del sistema. Son determinadas por el sistema después que el sistema procesa su información y influyen en el entorno o el medio ambiente que lo rodea. Por ejemplo, una salida del sistema es aire caliente, que es lo que hace que la habitación que está cerca se caliente, ¿no? También una salida del sistema puede ser emitir agua de aspersores, que es lo que va a pasar con el entorno, que se va a hacer una tierra más fértil. La mayoría de los sistemas que nosotros trabajamos como ingenieros son controlables desde el punto de vista, ¿no?, de nosotros, y son sistemas causales. ¿Qué es un sistema causal? Es el que se basa en entradas, produce salidas, ¿no? Basados en entradas y salidas. Hay sistemas que son no causales. Por ejemplo, un sistema no causal puede ser el frío que haya en una montaña y la entrada sea la cantidad de gente que anda por la montaña, ¿no? Entonces la cantidad de gente no va a afectar, y entonces es un sistema no causal, ¿no? Porque la entrada son la cantidad de personas, la salida la temperatura y siempre va a ser la misma, entonces no es un sistema causal. En cambio, la temperatura a un cuarto, si la entrada son la cantidad de personas y la salida es la temperatura, entonces ahí sí hay una relación causal, porque a más personas el cuarto se vuelve más caliente, ¿no? Entonces, vamos a detallar un poco más. Ya sabemos qué es lo que es un sistema. Entonces vamos a hablar de los experimentos. Un experimento no es más que el proceso de extraer información de un sistema excitando sus entradas. ¿Qué significa? Que se tiene que ver cuál es la salida de esa extracción de información a diferentes entradas que le damos del sistema. Eso es un experimento. La experimentación es el proceso de observar las salidas a unas entradas dadas. Por ejemplo, si le doy comida a un animal, cómo se comporta, si le pego, cómo se comporta, puede ser una experimentación. También puede ser qué pasa si yo a un sistema eh, de banca por internet le paso una cuenta en Bolivia, le paso una cuenta en otro país, le paso una cuenta sin fondos, ¿qué va a pasar, no? ¿Cuáles son las desventajas? Fíjense también, la experimentación es el proceso de observar las salidas a unas entradas dadas para sistemas que son controlables y observables, ¿no? Principalmente tiene que ser observable, porque si no, no vamos a saber cómo está constituido el sistema, y después tiene que ser controlable. Significa que se pueden modificar las entradas para obtener las salidas que nos convienen a nosotros del sistema. ¿Cuáles son las desventajas de la experimentación? Hay entradas de perturbación. Por ejemplo, si tu entrada es una señal, eh, de telecomunicaciones, y hay otras personas emitiendo o escuchando radio ahí cerca, entonces eso le va a producir perturbación a tu sistema receptor, tu sistema de entrada. Y también tenemos los estados internos del sistema. Esa es una desventaja de salida. El sistema puede estar procesando cierta información y entonces no puede dar, tal vez muy rápido, la salida exacta que nosotros queremos que nos dé el sistema. ¿Cuáles son los problemas de la experimentación? La experimentación tiene los siguientes problemas. Es costoso, es decir, cuesta mucho dinero. Es peligroso porque, por ejemplo, imagínate que vas a revisar el sistema de frenado en pista mojada de un auto.
Entonces vos te subís ahí a experimentar y es peligroso, ¿no? ¿Qué tal si no funciona y te estampas contra una pared y te haces daño? Y también puede ser inexistente, ¿no? A veces nosotros decimos, a ver, yo quisiera algo que si yo, por ejemplo, tiro comida en el piso, más allá se habilite una luz. Por ejemplo, eso es algo que no existe, que se puede hacer. Entonces es un sistema inexistente en el cual no se puede hacer experimentación. Primero se tiene que hacer el diseño del sistema y crearlo antes de hacer el experimento. ¿Cuál es la solución para no tener que hacer experimentos porque son costosos, peligrosos y a veces los sistemas no existen? Construir un modelo y experimentar en él. Un modelo es algo simplificado del sistema y entonces se hace todos los experimentos necesarios en ese modelo y se obtiene salida. A veces ese sistema queda así nomás en modelo, en piloto, o a veces se lleva al mundo real, ¿no? Ya después de hacer las respectivas pruebas. Bien, entonces, ¿cuál es el concepto de modelo? Un modelo de un sistema es cualquier cosa a la que se puede aplicar un experimento con el fin de responder a preguntas respecto al sistema. Fíjense, es cualquier cosa, dice el modelo. En realidad es una representación reducida del sistema, que se le puede aplicar un experimento, pero ese experimento sirve para responder preguntas respecto al sistema, es decir, el modelo es una representación del sistema, para experimentar en él. Es la simplificación del sistema, ¿no? Entonces un modelo es la simplificación del sistema. Por ejemplo, yo tengo una red de computadoras que tiene cables, que tiene switches, que tiene router, y yo lo utilizo el Packet Tracer, que es un software de virtualización, de simulación de red. Entonces yo lo estoy simplificando y, por ejemplo, configuro y digo, si pongo esta máquina tanto, si pongo este router tanto y si pongo este switch tanto, se produce este tipo de comunicación. Entonces, eso ustedes lo llevan a la vida real, escriben lo que han escrito en la simulación y lo más probable es que funcione, pero a veces no funciona, ¿no? Porque los cables tienen falla o los puertos tienen falla o el sistema se ha calentado y se ha reiniciado. Entonces, una cosa es la simulación y otra cosa es la vida real, ¿no? Entonces, es la simplificación del sistema. ¿Cómo nosotros hacemos? ¿Para qué sirve el experimento o el modelo? Se hacen experimentos del modelo para validar el modelo. Y también puede haber un modelo no válido. ¿Cuándo el modelo es válido? Cuando a las entradas conocidas del sistema le salen salidas conocidas del sistema, pero en el modelo. Es decir, le ponen las mismas entradas que le pusieron al sistema y debe dar las mismas entradas, salidas que da el sistema. Y ese es un modelo válido. Si sale cualquier otra cosa, es un modelo que no es válido. Tenemos diferentes tipos de modelo. Tenemos un modelo mental. Por ejemplo, a ciertas descripciones que nosotros conocemos, en nuestra mente hacemos una figura, una representación de la realidad de cómo se va a interactuar. Tenemos un modelo verbal que representa la forma de expresar alguna determinada idea. Tenemos un modelo físico que puede ser, por ejemplo, una maqueta que tiene su Arduino ahí para representar un autobús, puede ser, entre otras cosas. Tenemos modelos matemáticos que los comportamientos que se dan entre los diferentes elementos del sistema se pueden representar de formas mediante diferentes tipos de ecuaciones. Y bueno, otros tipos de modelos también existen. Bien, entonces, ¿qué viene a ser una simulación? La materia se llama modelado y simulación de sistema. Entonces, hemos dicho que modelado es la representación simplificada de un sistema para poder hacer algunos experimentos en él. ¿Y qué es la simulación? Un experimento realizado en un sistema se llama experimento.
Un experimento realizado en un modelo se llama simulación. Entonces, cuando yo creo mi red y la hago correr y veo que hay conectividad, que hay pines, eso se llama simulación. Es un experimento efectuado sobre un modelo. Para los modelos matemáticos, puede haber diferentes simulaciones. Se puede simular, por ejemplo, un proceso industrial. Por ejemplo, si usted tiene unos PLC, Siemens, si tiene unas maquetas de plantas industriales que hacen la recogida de productos y el avance a través de una cinta transportadora, eso se puede simular con una programación, ¿no? Y también con esa programación que interactúa con los sensores y actuadores. Se puede también simular el comportamiento de vehículos. Por ejemplo, usted puede comprarse, no sé allá en Camiri, pero acá hay una calle que se llama Charca, que está llena de electrónica. Entonces usted puede comprarse un protoboard, la base para un autito, comprarse un Arduino, un Raspberry, lo programa y puede simular el comportamiento de vehículos, ¿no? Obviamente un Arduino no va a tener la calidad de un Siemens, pero se puede hacer, ¿no? Un precio más económico esa simulación. Luego tenemos también la simulación de la red de computadoras. Por ejemplo, tenemos el Packet Tracer o tenemos el GNS3, son simuladores bastante conocidos para redes reales, ¿no? Las partes de la simulación conceptualmente se separan en dos. La descripción del experimento, que es lo que yo voy a hacer, y la descripción del modelo, ¿no? ¿Qué modelo voy a ocupar y qué experimento voy a hacer en ese modelo? Esas son las partes de la simulación. Exceptuando la experimentación, que como hemos dicho es cara, es peligrosa y a veces los sistemas no existen, la simulación es la única técnica aplicable para el comportamiento de sistemas arbitrarios. Un sistema arbitrario es un sistema que no sabemos su comportamiento y lo estamos analizando para después replicarlo, simplemente estudiarlo. Entonces la simulación es la única técnica aplicable para el comportamiento de los sistemas. ¿Qué es la simulación? Es la experimentación sobre un modelo. ¿Qué es la experimentación? Es hacer un experimento sobre el sistema real. Las técnicas analíticas son mejores en exactitud, pero no se pueden aplicar en algunos casos con hipótesis simplificadoras. Por ejemplo, si yo tengo, si yo quiero calcular la potencia que se va a recibir en un radioenlace, y tengo lo siguiente, tengo por ejemplo esto de acá, y tengo esto de aquí también, ya tenemos dos torres de comunicaciones, tenemos el radioenlace, ¿no?, que se comunica de forma inalámbrica. Ahora, esto de aquí, yo lo puedo representar de forma matemática. Yo calculo acá cuál es la distancia, calculo también las alturas de las antenas y calculo la frecuencia de la señal. Entonces, con eso yo puedo calcular cuánta potencia recibe acá. Sin embargo, si yo tengo lo siguiente, esto mismo, pues resulta ahora que acá se han construido un montón de edificios que me corta la línea de vista a través de diferentes rebotes. O por ejemplo, si acá hubiera una antena repetidora omnidireccional o un dipolo, nosotros podemos tener rebote de la señal por aquí, por acá, rebota, se comunica acá y va a llegar de alguna forma. Esto amarillo, representar matemáticamente, analíticamente, es mucho más difícil
que en esta situación que había un despeje de la señal y esto celeste es más fácil de analizar, ¿no? Solo con estos tres parámetros ya lo tenés. En cambio aquí tenés que sacar altura, distancia, ángulo, frecuencia por cada pedacito, ¿no? Entonces eso es muy complicado. Bien, entonces las técnicas analíticas son mejores en exactitud, pero no se pueden aplicar en algunos ejemplos simplificadores. Entonces, ¿qué se hace? Es común combinar simulación con técnicas analíticas dependiendo del caso. Lo que se hace es lo siguiente: este sistema se programa en la computadora, ¿ya? Y se hacen hartos cálculos, ¿no? Se mandan encuestadores que midan y meten esto en el sistema hasta que da una aproximación. Eso es lo que se hace. Porque hacerlo, pillar la fórmula, como en este caso, es muy difícil. ¿Cuáles son las razones para llevar a cabo la simulación? Los experimentos son muy costosos, peligrosos o el sistema está inexistente todavía. Cuando se está en creación, entonces esas son algunas razones. La escala de tiempo del sistema y la del experimentador no son compatibles. ¿Qué significa eso, la escala de tiempo? Por ejemplo, yo quiero analizar el nacimiento y muerte de las estrellas. Las estrellas duran miles de años y yo duro entre 75 y 100, si no es que es menos, ¿no? Entonces, yo no voy a poder ver. O quiero ver yo cómo ha sido la evolución de las especies desde los dinosaurios hasta del siglo 30. Entonces, no voy a yo poder ver. Y lo que hago, meto datos en un programa y eso calcula matemáticamente y te da un resultado aproximado de lo que va a pasar en esos millones de años. Entonces, ¿por qué? Porque no puedes hacerlo de forma real porque no vas a vivir tanto tiempo como lo que quieres observar. Las variables pueden ser inaccesibles en la vida real. Por ejemplo, nosotros queremos ver cuánto se tarda la ruta desde un lugar a otro y resulta que ahí al medio hay un mar y hay, qué sé yo, cocodrilos, tiburones, volcanes, de todo. Entonces no se puede ponerse a medir ahí y lo que se hace, se mete en los datos y da un valor aproximado el sistema, ¿no? El sistema simulado. También la simulación se debe realizar porque es fácil la manipulación de los modelos. Por ejemplo, yo tengo una red simulada y le pongo un switch de más capacidad, le pongo un router de más capacidad, le pongo un repetidor hasta que me dé bien. Si yo eso lo hiciera en la vida real, imagínense, tengo que hacer radiobases, torres, obra civil, decirle, comprame al dueño de la empresa, comprame este servidor, después le digo que me compre otro. No, pues no va a ser posible. En cambio, en un modelo es fácil su manipulación, porque todo es simulado. También, esto no es tan bueno, pero hay supresión de perturbaciones, pero en la vida real sí hay perturbaciones, entonces hace que tu modelo sea inexacto. Por ejemplo, cuando vos simulas un radioenlace, no se ve que por ahí, por ejemplo, hay un narcotraficante capturando señal en un automóvil que tiene una antena satelital, por ejemplo, a medio camino, entonces eso te perjudica. Es una perturbación eso en tu señal. Eso se suprime en el modelado. Y también tenemos supresión de efectos de segundo orden. Viene a ser cuando hay otros sistemas que inciden en mi sistema original, ¿no? Entonces, cuando yo analizo la simulación a través del modelo, no hay eso, ¿no? Solamente yo analizo la partecita simplificada que quiero ver. ¿Cuáles son los peligros de la simulación? Primero, enamorarse del modelo. Es el efecto Pigmalión, ¿no? Por ejemplo, básicamente pasa con algunas personas. Hay personas que en vez de salir a la calle prefieren ver series. Las series son una representación de la vida real. Entonces, en otras palabras, es un modelo simplificado de la vida, ¿no? En vez de vivir la vida, prefieren ver la serie. Lo mismo puede ser, en vez de querer usted construir una red real, usted lo que hace es simula y tiene un montón de data center y un montón de equipos de primera generación que en la vida real eso no va a tener nunca, ¿no? Entonces, usted está enamorado de su modelo, hace experimentos, puede publicar artículos científicos, pero en la vida real eso no funciona, ¿no? Luego tenemos forzar a que la realidad encaje dentro de las restricciones del modelo.
es el efecto Procrustes. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, nosotros vemos que si en toda la población se toma más leche, la gente es más alta. Entonces nosotros tomamos una pequeña muestra, le damos leche para que crezcan y resulta que no están creciendo. Entonces, ¿qué hago yo? A las personas que no están creciendo, las hormono, las mato o algo para que yo encaje dentro de las restricciones del modelo. No estoy forzando a unos resultados. Eso también es un peligro de la simulación, ¿no? Por ejemplo, imagínate que estás haciendo un radioenlace y en tu simulación vos puedes poner 20 repetidores, pero en la vida real esos 20 repetidores no van a ser cubiertos por lo que vas a ganar en el sistema real. Entonces es imposible, tenés que buscar otra solución, cambiar de frecuencia, cambiar el sistema de telecomunicaciones o contratar un servidor intermediario de un proveedor de servicio de internet. Entonces, en la simulación uno trata de que encaje lo que quiere ver, pero la realidad no es tan fácil, no es fácil. Y también podemos olvidar el nivel de precisión del modelo, hacemos demasiada simplificación en el modelo. Por ejemplo, los frenos de un auto lo hacemos que dependa de la fuerza del pie del conductor. Sin embargo, depende de más cosas, ¿no? Como la velocidad que ya tiene imprimido, el desgaste de la rueda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros hacemos un modelo demasiado simplificado y cuando lo ponemos en producción en la vida real, pasa que no sirve, ¿no? Que no ayuda en nada. Bien, entonces, para poder modelar, para poder simular, se construyen modelos. ¿Cuáles son las fuentes fundamentales por las cuales nosotros podemos construir modelos? ¿Cuáles son las fuentes fundamentales por las cuales podemos construir modelos? Por ejemplo, yo voy a hablar de hace tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco de contabilidad, entonces veo cómo arqueaban la caja en papel, guardaban en unos roperos, guardaban un montón de fichas, cada ficha representaba la cuenta de un cliente, etc. Entonces, como yo tengo esa experiencia, eso lo puedo programar y se vuelve un modelo de un sistema contable, ¿no? Toda la plata y todos los movimientos se hacen de forma digital que representan la realidad. Y también, otra forma de construir un modelo es el propio sistema. Por ejemplo, quiero yo hacer un pequeño modelo de una casa domótica que tenga seguridad. Entonces yo veo cómo son las casas que tienen seguridad y me compro un Arduino, me compro unos cuantos LEDs, unos cuantos sensores baratos y hago la simplificación, ¿no? Para ver cómo funciona ese sistema de seguridad en mi casa simulada. Además, hay un conocimiento especializado y también mecanismos genéricos para construcción de modelos. Por ejemplo, el conocimiento especializado es la experiencia en la aplicación. Si yo quiero construir en un Arduino, yo qué tanto sé en los Arduinos. Si yo quiero hacer un sistema contable, qué tanto sé hacer sistemas contables. Eso es conocimiento especializado que te ayuda a hacer modelos más rápido, ¿no? Una vez que vas a hacer un sistema, el siguiente sistema es más fácil, más fácil, etc. Hay mecanismos genéricos, por ejemplo, como la ingeniería del software y la base del conocimiento. Ustedes llevan una materia que se llama programación lógica y funcional, que se ve lo que son la base de conocimiento, ¿no? Entonces la ingeniería de software también ven más adelante, que son las técnicas para desarrollar programas. Estos son mecanismos genéricos que sirven para hacer cualquier tipo de programación y manejo de datos, pero que vienen muy bien a la hora de construir un modelo, ¿no? Entonces la construcción de un modelo es un proceso de análisis y de síntesis apropiado que se debe usar para aplicar estas fuentes de información en la construcción de modelos. Primero se tienen que identificar los componentes principales del sistema y las clases de interacción entre ellos, es decir, qué sistema yo voy a analizar para su posterior modelado. Entonces yo tengo que ver qué partes tiene ese sistema y cómo interactúan esas partes entre sí. ¿Qué clase de interacción hay? Se divide cada componente del sistema en subcomponentes que se ajusten a un modelo existente o se puede usar las leyes naturales. Por ejemplo, este sistema de telecomunicaciones
Este sistema de aquí, yo lo divido en diferentes partes. Por ejemplo, esta parte es la ingeniería mecánica. Esta parte de acá de las antenas viene a ser la ingeniería eléctrica. Y esta onda está formada por la física y también por matemática. Entonces yo divido el sistema en partes para poder usar leyes naturales o modelos más chicos que ya existen. Normalmente los sistemas se construyen sobre sistemas ya existentes y se lo hace más grande. Se le da más funcionalidades tanto en software como en hardware como en la ingeniería mecánica. En todo pasa eso. Luego, luego se definen interfaces del componente. ¿Qué son las interfaces? Las interfaces son el medio por el cual un componente interactúa con otro. Por ejemplo, tenemos un ratón, es un componente, tenemos una portátil, es otro componente, y el puerto USB viene a ser la interfaz por el cual se comunican ambos, ¿no? Entonces, los componentes pueden ser de la rueda de la llanta, pueden ser los tornillos, del asiento al pedal pueden ser del volante, no sé. Entonces, ¿cuáles son las interfaces para que los componentes se interconecten entre sí? Y finalmente se formula de forma matemática las interacciones entre ellos. A veces no todo está definido y se tiene que utilizar ajustes de experimentación con identificación del sistema con técnicas como ajustes de curvas y análisis de regresión. A veces no podemos nosotros determinar todo el funcionamiento del sistema, entonces lo que se hace, se utilizan estas técnicas que son estadísticas, ajuste de curvas y análisis de regresión, que me permite pillar valores no conocidos en un sistema y así completo de forma aproximada mi sistema, ¿no? Bien, a veces no todo está definido, entonces se tienen que aplicar técnicas de ajuste, ya que con lo poco definido hace completa lo que falta, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un sistema lineal que da estos resultados, bien, el sistema da estos resultados, imaginémonos que en la vida real el sistema fue así, pero al tener yo solamente puntos solo puedo aproximar. Entonces yo digo que es así, ¿no? Línea recta siempre. Entonces es un sistema aproximado porque en la vida real realmente iba así, ¿no? Entonces eso me permite hacer un ajuste de curvas con los datos pocos que tenemos porque no tenemos todo. El funcionamiento es aceptable porque no se tiene más valores. Bien, vamos a hacer un análisis de los modelos. ¿Cómo se analizan los modelos? ¿Para qué se analizan los modelos? Los métodos de análisis de los modelos sirven para validar si los modelos son buenos o no. Son técnicas aparte de lo que viene a ser la simulación. La simulación ya es la experimentación del modelo. Entonces tenemos, por ejemplo, análisis de sensibilidad. Tenemos diagnóstico basado en modelos y tenemos técnicas matemáticas analíticas, ¿no? Entre las técnicas para analizar modelos. Aplicables en casos donde se pueden encontrar soluciones cerradas en forma analítica. Normalmente son aplicables para modelos matemáticos, que es lo que nosotros nos vamos a orientar en esta materia. Bien, entonces tenemos ¿qué es el análisis de sensibilidad? Trata de la cuestión de cuán sensible es el comportamiento del modelo a cambios en sus parámetros. Quiere decir,
qué tanto el sistema se adapta a algunos cambios. Por ejemplo, si es muy sensible a pequeños cambios, se puede sospechar de la validez del modelo. Por ejemplo, en la vida real, si es que se le prende fuego a una cama, es difícil que se queme toda la casa. Puede pasar. Pero en el modelo puede ser que se queme un toco y ya se quemó toda la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay el ajuste y el escalamiento necesario. Entonces, si es muy sensible a los pequeños cambios, se puede sospechar que el modelo no tiene suficiente validez. Si no se produce cambios a pequeñas variaciones, se puede sospechar una robustez que valida el comportamiento similar al sistema real. Por ejemplo, si se hacen pequeños cambios y el modelo se mantiene estable, se puede creer que es la representación real, normalmente se cree. Aunque hay casos especiales de sistemas real que son muy sensibles y ahí serían una excepción de este análisis de sensibilidad. Tenemos el diagnóstico basado en modelos. El análisis del comportamiento del modelo del sistema ante ciertas causas. Normalmente lo que trata es encontrar un comportamiento erróneo. Entonces lo que se hace acá se da diferentes entradas al sistema. Por ejemplo, imagínese un sistema del banco. Usted le mete letras en vez de número de cuenta y el sistema debería ser estable, ¿no? Si da algún error, si se cuelga y se cortan todas las transacciones, es que hay un comportamiento erróneo del sistema, ¿no? Entonces, el diagnóstico basado en modelos prácticamente trata de simular ciertas causas y ve cómo reacciona el modelo, ¿no? Si es que es estable o si es que se degrada mucho. Y luego, para verificar y validar modelos, ¿qué se aplican de técnicas? Se aplica la revisión crítica de la hipótesis y las aproximaciones, ¿no? Es decir, lo que se cree y sus aproximaciones se revisa si es que está en concordancia con el sistema. Comparar simplificaciones del modelo con soluciones analíticas. Podemos tener que la solución analítica viene a ser un chorizote matemático y tenemos que la simplificación es una ecuación lineal. Entonces le damos diferentes entradas a ambos y tendrían que dar el resultado un 80% parecido por lo menos. Comparar con resultados experimentales si es posible, si es que tenemos datos de experimentos. Entonces replicamos los experimentos, pero ya no en la vida real, sino en el modelo, es decir, a través de simulación y comparamos si es que valía o no. Efectuar el análisis de sensibilidad, que ya lo hemos comprobado. Comprobar la consistencia interna del modelo, que es este diagnóstico basado en modelos, para ver si es que hay fallos o no del comportamiento del modelo. Y verificar, y también si se puede, que haya una verificación automática, si se puede programar el testing, es decir, la prueba del modelo, o no se puede hacer. Bien, continuando, el siguiente punto son las clases de modelos matemáticos. Las clases de modelos matemáticos, los modelos matemáticos son aquellos que se representan mediante ecuaciones y pueden ser clasificados de diferentes formas. Por ejemplo, entre sus propiedades, si son dinámicas o son estáticos. Es decir, si van a variar o no van a variar a diferentes entradas. También cómo depende del tiempo. Si depende del tiempo en tiempo continuo, es decir, que todo el tiempo va haciendo variaciones, o si depende del tiempo en tiempo discreto, que solo en unos instantes de tiempo concreto se hacen las variaciones. También se hace en base a la evolución del tiempo, o sea, dependiente del tiempo, como decía, si el tiempo es continuo o si el tiempo es discreto. Y también se hace una separación, si es que todo se puede medir de forma exacta, se llaman modelos cuantitativos, y si es que se pueden medir solamente en categorías aproximadas, se llama modelo cualitativo, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes cómo saben si una persona es buena o mala? Dependerá de ciertos parámetros que no se pueden medir con números. Una persona, ¿cuándo se considera alta? Dependiendo del lugar, puede ser 1,75, 1,80, 1,90. Entonces, eso son separación cualitativa porque no es exacto. En cambio, cuantitativo, vos sabés cuánto es frío o calor, dependiendo de la escala Rankine, ¿no? O Kelvin, que son los que llegan al cero absoluto.
Entonces hay una medición exacta. También podemos tener una comparativa entre un modelo que se dispersa espacialmente, es decir, está disgregado en el espacio, y otro que se concentra en algunos puntos de las magnitudes que mide. También tenemos modelos que son estocásticos, es decir, se basa en una probabilidad, en el azar, media, comparados con modelos deterministas que a cualquier entrada va a la misma salida. Estos modelos deterministas dependen de unos valores iniciales que se llaman valores semilla. Los valores semilla son los valores iniciales que se dan a los parámetros y se ve cómo el comportamiento del modelo va variando a lo largo del tiempo. Entonces, esto nos permite ver un nivel de detalle de estudio del modelo dependiendo qué valores de semilla vamos a dar y el comportamiento del sistema. Cambia esto de aquí, las clases de modelo, en función de qué aspectos se estudian del modelo y a qué nivel. Por ejemplo, este es un sistema que estudia desde lo que es el mezclador de elementos hasta partículas elementales. Fíjense, primero es un modelo determinista, después es estocástico, cuando ya ve lo de los gases, esto depende de una turbulencia que no es exacta. En cambio, el mezclador ideal sí tiene concentraciones exactas, ¿no? Cantidad que le va a poner de un material u otro. Entonces es determinista. En cambio, los gases que dependen de la turbulencia es estocástico, porque depende de una probabilidad, no es exacto. Después los volúmenes de gases, presión y temperatura es determinista porque se puede medir exactamente. Después la mecánica estadística, que son grupos de átomos, es un estocástico, una aproximación en base a probabilidad. Luego tenemos los átomos, el modelo ideal del átomo, del gas, eso es un modelo determinista. Y finalmente, las partículas elementales, es decir, los orbitales, es un modelo estocástico porque tiene una probabilidad de estar en una dirección u otra. Fíjense que el mismo sistema, dependiendo de la profundidad que se ha estudiado, puede ser estocástico o puede ser determinista, es decir, puede ser de un tipo de modelo o puede ser de otro. Bien, entonces entre los tipos de modelos tenemos las ecuaciones diferenciales. Esto han visto ustedes una materia, aquí tenemos una ecuación diferencial de x es igual a x más 3. Tenemos ecuaciones algebraicas que no tienen diferenciación. Estas son variables lineales normales. X al cuadrado más y al cuadrado da L al cuadrado, un teorema de Pitágoras más o menos. Tenemos ecuaciones derivadas parciales que deriva respecto al tiempo o deriva con respecto a la profundidad, no puede ser. Entonces, y tenemos también ecuaciones en diferencia que se representan diferentes instantes de tiempo. Aquí estamos en el instante de tiempo t y acá estamos en el futuro, ¿no? En t más 1, puede ser un segundo o una hora, dependiendo del sistema que estamos representando nosotros, ¿no? Entonces son diferentes clases de ecuaciones o diferentes modelos de ecuaciones que se ven en los modelos. Normalmente las mayores utilizan ecuaciones diferenciales, diferencias parciales, esas dos. De ahí las otras también se utilizan, básicamente se utilizan todas, pero la que más se utiliza es la representación de ecuaciones diferenciales. Tenemos una comparativa entre modelos dinámicos versus estáticos. Un modelo dinámico incluye el tiempo en el modelo, es decir, evoluciona con el tiempo, se modifica con el tiempo. Un modelo estático se puede definir sin involucrar al tiempo, estado estacionario o situación de equilibrio. Por ejemplo, si yo hablo de un animalito, ese viene a ser un modelo dinámico, porque va a cambiar con el tiempo. Si yo hablo de un pedernal, es decir, de un conjunto de piedras, eso va a ser un modelo estático de equilibrio porque a no ser que haya una interacción externa, se va a mantener igual a lo largo del tiempo. O en mucho tiempo, si no es que es para siempre. Un sistema estático puede mostrar comportamiento dinámico si las variables de entrada son dinámicas, ¿no? Obviamente, si viene gente, pone maquinaria y pasa, el pedernal va a cambiar, ¿no?
Bien, acá tenemos un ejemplo de sistema dinámico y sistema estático. Este de acá, que está abajo punteado, es la tensión del condensador. Tiene un comportamiento dinámico porque varía, fíjense cómo va creciendo y cómo va bajando dependiendo. Acá hay un pulso de entrada de corriente, tenemos a este nivel y tenemos a este nivel. En cambio, la tensión de la resistencia en el tiempo, fíjense que se mantiene de forma estática. Se mantiene de forma estática, a no ser que cambien la situación de la variable de entorno, ahí recién cambia. En cambio, en todo este intervalo que él va creciendo, la tensión del condensador, no hay cambio en el pulso de entrada, pero este crece. Y aquí sí hay un cambio, pero en todo este pedacito no hay cambio y en vez de tener el mismo valor, va creciendo también, ¿no? Entonces, este es un modelo dinámico, el condensador, y la resistencia viene a ser un modelo que se considera estático. Bien, ahora vemos cómo responden los modelos en el tiempo. Pueden responder en tiempo continuo si es que los valores varían, aunque sea de forma pequeña, a lo largo de todo el tiempo, como este de arriba, fíjese, varía. Entonces, los modelos en tiempo continuo evolucionan los valores de sus variables de manera continua en el tiempo. En cambio, los modelos en tiempo discreto modifican sus variables en instantes discretos concretos de tiempo. En este instante se modifica, en este instante se modifica, en este instante se modifica, ¿no? Entonces, los modelos de tiempo discreto modifican sus variables en instantes discretos o concretos de tiempo. Entonces, el sistema A es un modelo dinámico de tiempo continuo y el sistema B es un modelo dinámico de tiempo discreto. Ahora tenemos nosotros todo lo que hemos visto anteriormente que se representa por números, este por una cantidad aquí de un valor de tensión, en este caso aquí de un valor de energía eléctrica también. Todos esos son escalas cuantitativas porque se miden con un número. Un modelo cuantitativo tiene una variable cuyos valores se pueden representar numéricamente de acuerdo con una escala medible cuantitativamente. En cambio, en los modelos cualitativos falta precisión numérica de las variables. Lo más que se puede confiar es una clasificación aproximada de un conjunto finito de valores. Por ejemplo, tenemos la calidad del alimento según infecciones. Algunos van a decir excelente, sabroso, bueno, mediocre. Pero, ¿qué significa eso, no? ¿Será lo mismo para todas las personas o será algo aproximado? Lo más seguro es que sea algo aproximado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que excelente puede ser para una persona por aquí y para otra por acá. Lo mismo sabroso, bueno, mediocre, ¿no? Entonces, alto, bajo, bonito, feo, todos esos son parámetros cualitativos, ¿no? Bueno o malo, son cosas que están un poco subjetivas. Y es más difícil de representar, pero a través de una encuesta se puede poner de forma medio arbitraria cómo se va a hacer esa clasificación. Bien, tenemos la utilización del modelado y la simulación en el diseño de productos. Nosotros simulamos modelos, es decir, simulamos sistemas porque queremos construir productos. Construir modelos matemáticos en el computador mediante los denominados prototipos virtuales y simularlos es una forma de determinar y utilizar rápidamente las propiedades de los productos sin necesidad de construir prototipos físicos costosos. Por ejemplo, usted con unos 3 Arduinos, unos sensores y unos actuadores puede crear un autito de carrera, ¿no? Y lo va perfeccionando hasta que ya funcione correctamente. En vez de hacerlo en un auto real, un auto grande, ¿no? Entonces, es más fácil de optimizar y es más económico para crear nuevos productos, hacer modelos. Este enfoque puede reducir drásticamente el tiempo de desarrollo y el tiempo de puesta en el mercado, a la vez que aumenta la calidad del producto diseñado. Por ejemplo, si se hace una representación a escala de una planta de gas, va a ser más rápido optimizarlo, es decir, llegar a los valores adecuados, que si se hace la construcción de toda la planta de gas y ya en producción se pone a hacer los ajustes, ¿no? Porque va a ser más caro y van a tener que hacer más ajustes, siempre se va a tener que hacer más ajustes
cuando se llega a producción real, pero si se hace primero el modelado va a ser menos tiempo de ajustes y va a ser menos peligroso también para las personas que utilicen esos productos finales. Y tenemos que cuando se diseña, cuando se hace un modelo, se sigue el llamado diseño B, en forma de B, del producto representado en esta figura, que incluye todas las fases de desarrollo del producto, ¿no? Entonces, cuando se hace un modelo, se sigue toda esta fase también. Se hace un análisis de requisitos de especificación. Queremos saber qué se va a modelar, cómo quieren que se modele. Se hace el diseño del sistema, o sea, el diseño del modelo. Se hace el refinamiento del diseño, se lo va mejorando, ajustando. Ya se lo lleva a la realidad, a la implementación que funcione. Se verifica y valida cada parte, los subsistemas. Se hace una integración de las diferentes partes. Se calibra el sistema y se valida el modelo y se emplea el producto, ¿no? Una fase similar a la ingeniería de software, que empezamos con los requisitos, diseño preliminar, diseño de arquitectura, diseño funcional del sistema. Estos diseños son cíclicos, también van mejorando. Aspecto de detalle de la implementación, realización, y cuando se realiza se tiene que documentar porque la empresa o el otro profesional tiene que ser capaz de entender mi producto. Verificación de componentes, integración a nivel de su sistema de verificación, test de integración para ver si cada uno se integra bien cada subsistema, se calibra y se verifica, verificación del producto y del empleo y el mantenimiento a lo largo del tiempo. Y bueno, esto tiene una retroalimentación que vuelve otra vez desde el principio para mejorar ese sistema hasta que se retira totalmente del mercado, ¿no? Entonces tenemos la especificación, el diseño, refinamiento del diseño, verificación, integración y calibración. Entonces esos son los pasos que se siguen para diseñar productos y en todos ellos se puede involucrar al modelado de sistemas. Aquí tenemos ejemplos de modelo de sistema. Aquí tenemos un ejemplo de una turbina, de un esquema de turbina de gas, es decir, solamente está de forma gráfica. Aquí tenemos el detalle del mecanismo de corte de potencia, un modelo de turbina de gas. Aquí ya está el detalle de, por ejemplo, el pulso de entrada, tenemos onda de señal, tenemos aquí sumadores, splitter, diferentes elementos electrónicos, válvulas. Todo eso ya se representa. Aquí tenemos un controlador, tenemos las configuraciones iniciales. Este también es un modelo, este es otro, este es un modelo solamente gráfico, o puede ser ya una simulación avanzada, no sé, de programación que se da por parte. Este es un modelo a nivel electrónico. Tenemos aquí resultados de las simulaciones, ¿no? Cuando se genera la señal, cuál fue el piloto ideal principal, y cuál es el corte de carga, ¿no? Estos son momentos importantes aquí en el sistema de combustible, ¿no? Cómo va evolucionando la variable roja y esta variable azul que va midiendo. Y aquí la potencia generada cómo va bajando también. Esto es una simulación que se ha hecho en MATLAB de uno de estos modelos. Entonces decía que era un resultado de simulación de algunos de los modelos anteriores. Tenemos también un modelo jerárquico en un robot industrial. Fíjense todos los componentes que tiene electrónico, entrada, salida, sumadores, amplificadores de corriente, reductores de señal. Esto lo lleva al mundo de la señal en vez de ser en el dominio del tiempo. Entonces hace transformadas aquí, tiene codificación encima y todo eso para mover un brazo robótico, ¿no? Y acá tenemos otro modelo que son de reacciones bioquímicas por parte del ciclo del citrato. Estas son reacciones bioquímicas de diferentes elementos químicos para producir el ciclo del citrato, un ciclo CTA. Esta representación, cada una de las ciencias tiene su modelo. Por ejemplo, si fuera un sistema informático, utilizaríamos diagramas de flujo. Aquí utilizamos diagramas electrónicos, acá diagramas electromecánicos y acá diagramas químicos o bioquímicos. Bien, eso sería todo. Ya acabamos el tema 1. No sé si tienen alguna consulta ustedes.
No, de mi parte, Inge. Bien, entonces bueno, lo vamos a dejar ahí. Ya la siguiente clase vamos a ver ya programación en Modélica. Traten de descargarse en Modélica. Ya, yo también voy a descargarme en Modélica. Vamos a empezar con lo básico de Modélica la siguiente clase. Nos vemos el siguiente jueves, jóvenes. Lo voy a subir esto a la plataforma de este video. Hasta luego. Hasta luego, Hasta Inge. luego. Hasta luego, Inge.